Capítulo 13. Shinjuku. Segunda capital del ejército demoníaco imperial japonés. Se podían ver muchos soldados yendo de un lugar a otro. Todos se estaban preparando para la guerra que decidiría el futuro de la humanidad. Órdenes se gritaban de un lugar a otro. Ninguno de los soldados desperdiciaba su tiempo, todos y cada uno tenía una tarea que debía realizar. Todo esto estaba siendo observado por un hombre de cabello negro corto. Este es Kureto Hiragi. Dense prisa, ordenó él, a los muchos soldados que había por toda el área. Su voz estaba llena de autoridad. Si no terminamos esto hoy, no habrá mañana. Sí, señor. Todos los soldados respondieron con voz que resonó en el aire. Kureto estaba viendo todo muy serio, él estaba a punto de librar una batalla que marcaría la historia de la humanidad. Si ganaba, sería recordado como un héroe, si perdía solo podría lamentarse en el infierno. Estaba un poco irritado pues su hermano había venido por órdenes de su padre, para vigilarlo. Claro que él lo encerró, luego de matar a los soldados que hacían de guardias para Seishiro Hiragi. Llegados a este punto, no le importaba tener que desobedecer las órdenes de su padre, para poder cumplir con su objetivo. Teniente general Kureto. Una voz femenina llamó su atención, volteó a ver a la chica de cabello rubio atado en una coleta, con un fleco en medio de su frente. Las preparaciones para la partida están completas, podemos salir en cualquier momento, dijo ella con voz solemne. Él solo asintió. Por favor diríjase al helicóptero. Ella extendió su mano señalando el camino. Por su forma de actuar y de dirigirse a Kureto, se podía decir que ella tenía una aterradora lealtad hacia él. Kureto empezó a caminar hacia esa dirección. ¿Cuál es la condición del sujeto?, preguntó casualmente, mientras metía sus manos en sus bolsillos. Inestable, señor, dijo ella antes de agregar. Parece estar sufriendo mucho. Kureto pareció ignorar la última parte de lo que dijo la chica. Incrementa la dosis de la droga, fuérzalo de nuevo a la sumisión, dijo sin detenerse y sin cambiar el tono de su voz. Pero señor, si hacemos eso podría morir. Si no resiste lo suficiente, la humanidad morirá de todos modos. Retransmitiré sus órdenes de inmediato, dijo ella finalmente aceptando las órdenes de Kureto sin vacilación. Oh, por cierto, dijo él repentinamente atrayendo la atención de la chica rubia. ¿Qué sabemos del estado de Guren?, preguntó él con despreocupación. Según su último reporte solo, todo está bien. Bien, dijo Kureto con sarcasmo. Él soltó una pequeña risa. Supongo que tendremos que creer en él, dijo antes de empezar a moverse hacia el helicóptero. Mientras tanto, a las afueras del ayuntamiento de Nagoya, la situación no podría ir peor. Mitsuba está corriendo con los demás miembros de su equipo y todos los que fueron a liberar a los rehenes. El equipo de Narumi y los miembros del equipo de Guren. La batalla contra los tres nobles fue un completo desastre. Los vampiros prácticamente jugaron con Guren y Shinja, los cuales fueron a distraer al noble más fuerte que estaba en el ayuntamiento de Nagoya, Crowley Eusford. Sin embargo, ellos se vieron superados por la increíble fuerza del vampiro. Crowley prácticamente barrió el piso con ellos. Ni siquiera el increíble trabajo de equipo de ellos pudo hacer algo contra él. El equipo de Shinoa fue a darles apoyo, mientras los demás liberaban a los rehenes y mataban a los vampiros de clase baja. Ellos intentaron hacer todo lo que pudieron, no para vencer a los vampiros, sino entretenerlos y escapar una vez todos los rehenes fueran liberados. Pero una vez más la dura realidad los abofeteó en la cara. Ellos no pudieron hacer prácticamente nada, apenas lograron escapar, pero tuvieron que abandonar a Guren, el cual fue capturado por Crowley y sus sirvientas. Mitsuba ladeó su vista y miró a Kimizuki, cargando a un inconsciente Yu. Yu, incapaz de aceptar abandonar a Guren, usó 2 píldoras para aumentar su compatibilidad con el demonio de su espada. Antes ya había consumido una, eso significó que él tomó 3 pastillas en un periodo de tiempo muy corto. Hacer eso le provocó incontable daños internos, pero logró obtener un poder muy grande. Luego de obtener ese poder se fue directamente a salvar a Guren. Pero la codicia es el peor pecado de todos, y Yu tuvo que pagar las consecuencias de eso. Yu casi se convierte en demonio, pero fue rescatado por Kimizuki. Ahora todos estaban huyendo. Refuerzos de los vampiros llegaron al ayuntamiento. Si no salían del lugar rápido, Mitsuba no tenía ninguna duda, todos se convertirían en ganado. Ahora era una carrera desesperada por sobrevivir. Mitsuba se sentía mal, pero no podía gritarlo, no podía entretener a sus compañeros con sus problemas. Si no puede ser útil para los demás, al menos debería de evitar ser un estorbo. Ese fue el pensamiento que ella misma se obligó a cumplir, soportando todas las dudas e inseguridades dentro de sí misma, poco a poco dañando su corazón en el proceso. Ella prácticamente no había sido de ayuda en toda esta situación.
Incluso después de entrenar día y noche hasta no poder más, ni una sola cosa había cambiado, ella no podía proteger a nadie. No pudo ayudar a Yu, o salvar a Guren. ¿Realmente soy inservible, pensó Mitsuba. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Ellos tenían razón, después de todo siempre seré inferior a mi hermana. En ese momento por alguna razón un recuerdo de un pasado lejano, cuando ella aún era una niña de 5 años llegó a su mente. Ella estaba llorando en su habitación, el porqué es confuso para ella, dado que es algo que pasó hace mucho tiempo. En ese momento Mitsuba apretó los puños. Un sentimiento de malestar extremo se abrió paso en su corazón. Este no era un momento para ponerse nostálgico, y recordar su miserable pasado o lamentarse por el presente. Ella siguió corriendo al lado de sus compañeros. Era lo único que podía hacer. Esto podría sonar muy triste, pero estas personas que se convirtieron en su equipo, habían sido lo más cercano a una familia que ella había experimentado. Accelerator estaba sentado escuchando distraídamente las palabras de la mujer llamada Aiko. Él nunca había sido bueno para escuchar por mucho tiempo lo que otras personas decían, principalmente porque la mayoría de las personas que le habían dirigido la palabra en toda su vida, eran científicos haciendo preguntas estúpidas sobre sus poderes, o idiotas que hablaban como si fueran lo mejor del mundo, cuando lo emboscaban para tratar de derrotarlo y de esa manera arrebatarle el título del más fuerte. Accelerator había desarrollado un hábito de ignorar las palabras de los demás con el paso del tiempo, entendió que las acciones de las personas, dicen más que toda la basura que sale de sus bocas. Se podría decir que desde que llegó a este mundo, había hecho un esfuerzo por escuchar a los demás, para poder conseguir información. Curiosamente la persona con la que más había hablado era Mitsuba, ella lo había ido a visitar varias veces al hospital, después de la pelea contra los nobles, al principio a él le irritaba que ella se la pasara hablando todo el tiempo, y a veces usaba su poder para redireccionar el sonido. Sin embargo cuando Mitsuba se daba cuenta de que él no la escuchaba, ella hacía una rabieta y salía furiosa de la habitación. Pero como si nada hubiera pasado volvía al día siguiente. Esa fue la rutina por la que pasó él, mientras estaba hospitalizado, se podía decir que podía soportar la compañía de Mitsuba hasta cierto punto. Él miró a la mujer llamada Aiko, al parecer había terminado de hablar. Según lo que ella dijo, Guren se dirigió al ayuntamiento de Nagoya, para rescatar a unos inútiles que fueron capturados por los vampiros. El grupo de rescate estaba conformado por el equipo de Guren, y el de Shino y un tipo llamado Narumi. Guren le encargó a ella quedarse en el punto de encuentro para esperar a los demás equipos, en caso de que nadie apareciera, ella tendría que darlo por muertos. Entonces debería de dirigirse al aeropuerto de Nagoya. Accelerator estaba pensando cuál era la opción correcta para elegir. Las chicas de su equipo y Aiko estaban discutiendo qué deberían de hacer. Él no se metió en esa discusión, porque independientemente de lo que ellas decidieran él haría lo que quisiera. Como él lo veía, tenía dos opciones. Primero, ir al ayuntamiento de Nagoya. Segundo, ir al aeropuerto. Él casi inmediatamente descartó a primera. Había pasado demasiado tiempo desde que Guren se dirigió a ese lugar, por lo que era probable que toda la diversión ya hubiera acabado, por lo cual una absoluta pérdida de tiempo ir ahí. Incluso si encontraba vampiros solo serían tercera clase, era poco probable que se encontrara con la reina de Japón. Además sabía que independientemente del resultado de la misión de salvar a los rehenes, la batalla final sería en el aeropuerto. Eso era fácil de deducir, ya que si Guren ganaba irían al aeropuerto, y si perdían era más que probable que los vampiros le sacaran información y por consecuencia los vampiros fueran al aeropuerto. Los vampiros son seres con una vida increíblemente larga, por lo cual no es difícil de creer que a lo largo de sus inútilmente longevas vidas, ellos hubieran perfeccionado las técnicas de tortura para poder sacar información a los humanos. De este modo todos los caminos posibles convergían en un solo punto: el aeropuerto de Nagoya. Accelerator sonrió. ¿Por qué estaba pensando las cosas tanto? No importaba que fueran vampiros o humanos, un poder capaz de aplastar toda oposición, eso era él. Se levantó y empezó a caminar hacia el grupo de chicas. Bien, ¿qué es lo que van a hacer?, preguntó el esper de manera despreocupada. Hemos decidido dirigirnos al aeropuerto, lo más probable es que el coronel Guren ya haya rescatado a los rehenes y se dirija a ese lugar, dijo Saori. Accelerator asintió, él también había decidido dirigirse a ese lugar, pero no sabía cómo llegar. Si ellas iban a ir él podría seguirlas. Oye. La persona que le habló no fue otra que Aiko.
Gracias por salvarme, dijo ella mientras se inclinaba. A diferencia de Haruka, ella no tiene rencor a Accelerator por no llegar antes. Después de experimentar muchas batallas, y perder a muchos de sus amigos, ella estaba agradecida de seguir con vida para poder seguir luchando. Accelerator la miró. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces alguien le había agradecido por salvarlo? Desde que llegó a este mundo, eso se había vuelto demasiado frecuente. ¿Acaso realmente algo cambió en él, después de perder contra ese nivel 0? Este sentimiento realmente lo estaba irritando. Haruka y Saori observaron toda la escena, pero solo Saori se dio cuenta de que el albino no estaba muy contento con recibir el agradecimiento de Aiko. Ella se acercó y se puso en medio de ellos. Será mejor que no perdamos más tiempo. Aiko-san sabe cuáles son las órdenes después de llegar al aeropuerto. Aiko solo negó con la cabeza. Saori suspiró. Era normal que no le dieran demasiada información, pues si son capturados podrían filtrar información que causaría muchas molestias al ejército. Bien, será mejor dirigirnos al lugar. ¿Aiko-san cree poder seguir con su muñeca en ese estado? A Aiko el vampiro rubio le rompió la muñeca de su brazo derecho, por lo cual ella no podría ser de mucha utilidad a la hora de la pelea, dado que su arma demoníaca depende de sus manos. Si no puede sostener el arco con firmeza, sería mejor que no se sobreesforzara o podría empeorar su herida. Sí, además eso debería de preguntártelo yo a ti, por la herida en tu hombro, dijo mientras miraba las vendas manchadas de sangre atadas en el hombro de Saori. Estaré bien, solo necesito descansar después de que todo haya acabado. Dejen de perder el maldito tiempo, hablando de estupideces. Habló Accelerator un poco irritado. Tienes razón. Habló Saori. Nuestro objetivo por ahora será ir al aeropuerto y encontrarnos con los demás. Con eso dicho, todos comenzaron a correr hacia el aeropuerto de Nagoya. Accelerator suspiró con molestia, pero también empezó a correr. Realmente esperaba que algo interesante pasara en ese lugar, o de lo contrario él mismo tendría que hacer un alboroto para que los vampiros se dirigieran a ese lugar. La avaricia es la raíz de todos los males. Desde que los humanos fueron conscientes de sí mismos, conocieron el concepto de la avaricia. Por ella los humanos pelearon y se mataron entre sí, por ella las guerras nacieron, por ella el sufrimiento, el dolor y la desesperación se abrieron camino entre los corazones de aquellos que estuvieron atrapados, entre las batallas librados por los poderosos. Más poder, más dinero, más influencia, más amor. La avaricia tiene distintas formas, pero en todos los casos, los humanos son capaces de hacer las mayores atrocidades, con tal de satisfacer esos deseos. Tortura, asesinato, manipulación son algunos de los métodos que las criaturas conocidas como humanos desarrollaron. Los débiles siempre han tenido que mirar hacia abajo, cuando un rey, guiado por su avaricia, inicia una guerra sin sentido, donde sin importar quién gane, al final todos sufren pérdidas. Ahora, guiados por el ansia de poder, el ejército demoníaco imperial japonés realiza un experimento que incluso la palabra atroz no es suficiente para describirlo. En una cabina de un helicóptero especializado en transportar cargas pesadas de uso militar, un grupo de hombres con batas blancas están observando a través de un cristal al sujeto de este experimento. Se escuchan jadeos provenientes del interior del cristal, más que jadeos de cansancio, son de dolor extremo. Los científicos, como si hubieran perdido todo rastro de piedad, miran esto con expresiones vacías, completamente indiferentes al dolor del sujeto. ¡No! Un grito resuena por toda la cabina. Por la voz se puede deducir que el sujeto es una chica, por lo infantil del tono de voz, es apenas una niña en las primeras etapas de la adolescencia. Deténganse. Es doloroso, no puedo. Cada una de sus palabras son pronunciadas con tal fuerza que parecía que su garganta se desgarraría. Duele. Todo mi cuerpo duele. Una mano delgada tocó el cristal. A pesar de los incesantes gritos de la niña, el hombre de la bata hacen oídos sordos, solo observando y anotando todo lo que les sea de utilidad. La chica tiene lágrimas en los ojos, incluso su boca está manchada de vómito, seguramente el dolor fue tan insoportable que provocó que ella vomitara. Tiene grilletes en sus manos, y en el cuello un collar que está conectado por un cable. Este collar tiene incrustado un recipiente con un líquido en él, unas marcas de color rojo se extienden desde su cuello hasta la mitad de su cara. Su cabello es de color rojo, su apariencia es muy infantil, además sus ropas son de color blanco. Uno de los científicos desvía la mirada hacia uno de sus subordinados. Él se lo piensa un poco antes de dar una orden. Aumenten la dosis, dijo en tono indiferente. El subordinado dudó un poco, pero... aumentarla aún más.
Por su voz se podía decir que él no estaba seguro que fuera una buena idea. Kureto Hiragi nos dio la orden de seguir aumentando las drogas, así que está bien, explicó el científico. Al subordinado no le quedó de otra más que hacerlo ordenado. En la hoja que sostenía el científico se podía observar un nombre, el nombre del sujeto del experimento, Mirai Kimizuki. Y ya. La voz de la chica apenas podía ser escuchada como un débil susurro, después de gritar por tanto tiempo su garganta está destrozada. Solo mátenme. Por favor. La niña suplicó desde el fondo de su corazón, ella había sido atormentada desde hace 4 años, cuando ella a pesar de ser una niña, fue infectada por el virus que mató a todos los adultos. Desde entonces ella se había acostumbrado a sufrir, a no poder dormir por el enorme dolor que sentía todo el tiempo. Ella se consideraba a sí misma una carga para su hermano. Pero el dolor que ella estaba experimentando, excedía cualquier otro, que ella hubiera sentido en toda su vida. El científico, sin ninguna duda dijo, háganlo. Repentinamente el collar atado al cuello de la niña, emitió un pequeño sonido y el líquido contenido en el recipiente, fue inyectado en el cuello de la chica. Lágrimas salían y rodaban por sus mejillas mientras, ella emitía un grito ahogado. ¡No! ¡No! Hermano. Hermano. Ella gritó desesperadamente llamando a su hermano, que siempre la había protegido desde que era una niña. Ella sabía en el fondo que era imposible que él viniera y la rescatara. Pero el solo pensamiento que de esto fuera posible, aliviaba su corazón. Hermano, ayuda. Antes que ella pudiera terminar sus palabras, un grito salió desde dentro de sus pulmones. Por primera vez los científicos reaccionaron. Repentinamente alas brotaron de la espalda de Mirai, rompiendo sus ropas. 2 hermosos pares de alas blancas están extendidas en todo su esplendor mientras salían de su espalda, ella se elevó sobre el suelo. Los científicos sonrieron. Lo habían logrado. Habían logrado controlar el poder que es capaz de destruir el mundo. Esta es el arma secreta que Kureto Hiragi preparó para el campo de batalla. Un serafín delfín. Los serafines encargados de castigar a los humanos cuando estos rompían las reglas establecidas por Dios, ahora la humanidad incluso logró controlar ese poder. Sería mentira decir que el proyecto lo desarrolló por sí mismo, lo más correcto sería decir que él retomó el proyecto de la secta Yakuya, una de las sectas más grandes que existían antes del fin del mundo, conocida por los experimentos inhumanos que ellos desarrollaron, incluso se piensa que ellos fueron los que provocaron el fin del mundo hace 4 años. Chain onto me my adolescent dreams, pulling, clutch me deep, all my body exposed, marked up by your shadows. Tightened up, numb your senses, no fairness, it's needed.